pensado por lectores para lectores. Hola a todos, mi nombre es Fabiana Trujillo y conmigo se encuentra mi compañera Vanessa Escoda. Hola. Hola Vane, y bueno, juntas les damos la bienvenida a la 10ª entrega de Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores, donde la literatura es nuestro territorio y la lectura nuestra lengua común. Bien, Fabi, llegamos a los 10 episodios, 10, finalmente. sí, Es una alegría grande. Puede parecer pequeño, pero para nosotras es enorme. Así sí. que agradecemos siempre a quienes nos escuchan pacientemente del otro lado y que por ahí nos hacen llegar sus comentarios sobre los episodios. Como siempre, bueno, les extendemos una invitación a nuestro club de lectura, de donde surge este podcast, un club que es mensual y virtual. Ahora estamos próximas a iniciar el primer ciclo del 2024. Hemos elegido para el mes de febrero y el mes de marzo hablar sobre la novela policial, y para febrero vamos a leer a un escritor inglés llamado Nicholas Blake con su libro La bestia debe morir. Es un libro al más puro estilo del policial británico y lo elegimos un poco porque fue el primer libro de la colección que dirigieron Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares para la novela, para hacer la novela que inauguró el ciclo El Séptimo Círculo, esta colección publicada en Argentina, eh, y cuyo título hace referencia al nombre del anillo del infierno que el Dante tenía reservado para los violentos, una colección que tuvo más de 300 volúmenes, y bueno, qué mejor que Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, dos Sí. defensores del policial británico, para indicarnos eh, el camino a seguir por este lado. Así que eh, estamos muy, muy contentas con esta fecha próxima que tenemos para volver a encontrarnos con nuestra tribu. Además de esto, quisiera recordarles a los que nos estén escuchando tal vez por primera vez que también pueden seguirnos y obtener más información sobre el club en Instagram. Estamos como @tribulectora.cdl. Y si tal vez de repente alguien quiera, no pueda ingresar a Instagram o no tenga la aplicación, también puede escribirnos por correo. En Gmail estamos como tribulectora.cdl@gmail.com. Y en esta ocasión tenemos un episodio que creo que es muy especial para nosotras. Es una lectura muy significativa. Para mí fue una de las lecturas más poderosas que tuve del año pasado. Vane, no sé cuándo lo leíste este texto ya. ¿Cuándo leíste esta novela? Lo leí también en un club de lectura en el año 2021, y también para mí fue un antes y un después. Sí, 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 sí. Escuchamos la lectura de hoy, vamos a develar el misterio, hoy vamos a compartir la novela Hamnet de la escritora irlandesa Maggie O'Farrell. A Agnes apenas la tocan si es que la tocan alguna vez. Crece con esa necesidad. Una mano en la suya, en el pelo, en el hombro, el roce de unos dedos en el brazo. Una señal de bondad humana, de sentimiento afín. Su madrastra jamás se le acerca. Los hermanos le dan manotazos y la arañan, pero eso no cuenta. Crece con una fascinación por las manos ajenas. Siempre las quiere tocar, notarlas entre las suyas. Ese músculo que hay entre el pulgar y el índice le resulta irresistible. Se puede abrir y cerrar como el pico de un pájaro y allí se puede encontrar toda la fuerza de esa mano, toda su capacidad de aprehensión. Se pueden averiguar las capacidades de una persona, su alcance, su esencia. Todo lo que contiene, lo que guarda, todo lo que anhela está ahí, en ese sitio. Se da cuenta de que es posible averiguar
cuanto se necesita saber de una persona solo presionando ese punto. A los 7 u 8 años, una visita le permite cogerle la mano de esta forma, y Agnes dice: encontraréis la muerte en este mes. ¿Y acaso no sucedió que una semana después esa visita murió de fiebre? Anuncia que el pastor se va a caer y se va a romper una pierna, que a su padre le sorprenderá una tormenta, que el hombre que quiere comprar las pieles de oveja a su padre es un mentiroso, que el buhonero que entra por la puerta de atrás pretende la criada de la cocina. Joan y el padre se preocupan. Esta capacidad no es cristiana. Le ruegan que no lo haga más, que no toque la mano a la gente, que oculte ese don tan raro. Nada bueno has de sacar de eso, dice su padre, de pie a su lado mientras ella se agacha junto a la lumbre, nada bueno. Cuando ella se levanta e intenta cogerle la mano, él la retira con brusquedad. Crece con la sensación de hacerlo todo mal, de estar fuera de lugar, de ser muy oscura, muy alta, muy ingobernable, muy testaruda, muy callada, muy extraña. Crece sabiendo que solamente la toleran, que es irritante, inútil, que no merece cariño, que tendrá que cambiar sustancialmente, someterse por completo si pretende casarse. Crece también con el recuerdo de lo que era ser querida por lo que se es, no por lo que se debería ser. El recuerdo conserva todavía la vitalidad suficiente, eso espera, como para permitirle reconocerlo si alguna vez vuelve a encontrarlo. Y cuando eso suceda, no dudará. Se aferrará con ambas manos. Será la forma de escapar, de sobrevivir. No hará caso de las protestas de los demás, de sus objeciones, de sus razonamientos. Será su oportunidad, la ocasión de pasar por el estrecho agujero del centro de la piedra, y nada se interpondrá en su camino. Lugares ficticios. No existen, es cierto, pero nos gusta habitarlos, comentarlos y compartirlos. Hablamos de los espacios de la ficción. Escuchábamos un fragmento de Hamnet, novela de la escritora irlandesa Maggie O'Farrell. Me acuerdo, Fabi, que el día que la terminaste me escribiste y me dijiste: no soy la misma persona después de haber terminado de leer esta novela. Lo tengo ahí guardado el mensaje. Sí, en serio. Sí. Fue una lectura para mí, antes de adentrarnos en detalles de esta escritora y conversar un poco más sobre esta gran obra, fue una lectura, tal vez suene un poco drástico lo que voy a decir, pero siento que no había leído, ni tampoco creo que lea algo como lo que leí en Maggie O'Farrell con Hamnet nunca más, o no sé si alguien más pueda replicarlo como ella lo hizo. Es una novela muy impactante, es histórica, bueno, también obviamente con ficción, pero la manera en la que está escrita, la emoción que tiene es sin igual. Es decir, como te dije en esa ocasión, creo que tiene unos momentos sumamente cargados de emoción y sensibilidad y desgarradores que no creo que se puedan replicar ni encontrar en otras novelas, honestamente. Creo que los lectores vamos disfrutando las lecturas, o no, porque a veces hay lecturas que no se disfrutan, hasta que nos sucede eso que nos pasó con Hamnet, ¿no? Y nos volvemos a encontrar con esos tesoros que nos dejan Sí,
nos dejan pensando mucho, ¿no? Por algún tiempo. Por suerte, Maggie O'Farrell tiene muchos libros más, así Sí. que podemos seguir disfrutando de su literatura. Vamos a adentrarnos un poco en lo que es la vida, la biografía de esta escritora. Como decíamos, es una escritora nacida en Irlanda del Norte y tiene muchas novelas publicadas en español. Cada vez tenemos más disponibles. Por ejemplo, una de sus novelas es After You'd Gone, My Lover's Lover, The Distance Between Us, que en el 2004 fue ganadora del premio Somerset y que en marzo de este año se va a editar en español con el título La distancia que nos separa. Este es un anuncio que ya hizo la editorial que edita sus libros en español, que es Libros del Asteroide, así que una buena noticia para este Sí. 2024. También hay de edición de Salamandra La extraña desaparición de Esme Lennox, que es un librazo también, súper recomendable. La primera mano que sostuvo la mía, Instrucciones para una ola de calor, Tiene que ser aquí, Hamnet, como ya Ujú. mencionamos, y El retrato de casada, que fue la publicación del año pasado, perdón, sí, del año pasado en español, y el libro de memorias Sigo aquí. Todos estos últimos que mencionamos son todos ediciones de libros del asteroide. Así que tenemos mucha Maggie O'Farrell, por suerte, para seguir leyendo y disfrutando. Algo que me atrajo de esta lectura, creo que es la reinvención. Creo que esa sería una palabra apropiada para lo que hace Maggie O'Farrell, este ejercicio que reinventa. Y aquí estábamos conversando con Vane antes de empezar la grabación y hablábamos de las ucronías, ese término interesante que de alguna manera también podría encajarse con la historia que ha construido Maggie O'Farrell. ¿Qué es una ucronía? Es una historia alternativa que parte de un punto histórico, de un acontecimiento histórico, porque en este caso los personajes existieron, existió Agnes o Anne Hathaway, existió Shakespeare, aunque Shakespeare nunca se nombre en este libro, Ujú. su hijo Hamnet y tantos otros. Se parte de un punto histórico, pero escribe, se narra una historia alternativa, ¿sí? Por ejemplo, siempre se me viene a la mente cuando pienso en Ucronía el caso de Bastardo sin Gloria de Tarantino, que Ujú. Claro, el definitivamente cambia el rumbo desenlace. de la historia, ¿no? Este es un Sí. libro que tiene como dos partes muy claras y una bisagra, que es la que cambia las cosas, ¿no? En la historia de esta familia. La primera parte del libro transcurre digamos, los inicios de la pareja de Agnes y William, cuando se conocen, cómo forman una familia. Recién cuando escuchaba el fragmento que leías, dice que ella creció con el recuerdo de lo que era ser querida por lo que se es y no por lo que se debería ser. Y ese recuerdo tenía tanta vitalidad o la vitalidad suficiente como para, en el momento de volver a encontrarse con ese sentimiento, poder reconocerlo y Reconocerlo. aferrarse a él. Y creo que ese sentimiento es el que le produce a ella conocer al hijo del guantero, a este profesor de latín, del que nunca sabemos el nombre, pero que sabemos por la historia que es William Ujú. Shakespeare. Sí. Entonces, la primera parte del libro es esa. Cuando se conocen ellos dos, se enamoran, forman su familia. En la segunda parte, lo que encontramos es qué es lo que lleva a estos personajes a poner en muchos cuestionamientos su relación, su vínculo con el resto de su familia, porque hay muchos familiares que juegan un rol importante en esta historia, no solamente Shakespeare, que lo has mencionado, como ya dijimos, o Agnes, sino también el padre de Shakespeare y también el hermano de Agnes, etcétera. Y este sería la muerte del hijo de Agnes y de su esposo, que se llama Hamnet. Este niño es gemelo realmente, ¿no? Ellos son dos gemelos, su hermana se llama Judith. La historia realmente al principio nos hace creer que quien va a morir es su hermana Judith, pero sí hay un momento en el que hay un intercambio de roles y la enfermedad también llega a la vida de este niño Hamnet. Y Hamnet no puede superar su enfermedad, sino que lamentablemente fallece y es todo el duelo de esta mujer, de Agnes, de sus hijas, los que serían los tíos y también, por supuesto, de su marido que está en la ciudad
haciendo a lo que él se dedicó, ¿no? El teatro, escribir. Oh, Danny boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the roses falling. 'Tis you must go, and I must bide. But come ye back when summer's in the meadow, or when the valley's hushed and white with snow. 'Tis I'll be here in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, oh, Danny boy, I love you so. But when ye come and all the flowers are dying, if I am dead, as dead I well may be, you'll come and find the place where I am lying, and kneel and say an Ave there for me. And I shall hear the soft tread above me, and all my grave will warmer, sweeter be. For you will bend and tell me that you loved me, and I will sleep in peace until you come to me. Escuchábamos la canción tradicional irlandesa O Danny Boy, interpretada por el tenor irlandés Frank Patterson. Digamos, la parte en la que, bueno, uno acompaña a Agnes en su duelo como madre por su pérdida, y la indignación de uno va creciendo junto con la de Agnes cuando ve cómo se comporta el padre de Hamlet, sí, ¿no? Y ahí es a donde O'Farrell nos ofrece, no sé, un final literario fantástico, a donde nos cuenta cómo cada uno elaboró o cada uno vivió el duelo a su manera, y Shakespeare lo hizo a través de la literatura. Quería hacerte una pregunta, Fabi, porque esto es algo que yo también me lo he planteado. La figura central, la que nosotros acompañamos a lo largo de casi todo el libro, es Agnes. Al menos para mí, me parece que ella es como la protagonista, aunque Hamlet también tiene un peso grande.
¿Por qué el libro se llama Hamnet y no se llama Agnes para vos? Para mí, mm, es una muy buena pregunta, de hecho, y creo que en algún momento, en una entrevista que le hicieron a Maggie Farrell, no, perdón, a la traductora de su obra, que se me escapa el nombre, pero sí, Sí, es María Concepción Cardeñosa. sí, exactamente. Ella creo que comenta cómo en la versión en inglés, en el idioma original, de hecho tiene otro título, creo, que era Hamnet y Judith, que eso también Claro. es interesante. ¿Por qué el nombre de los dos hijos y no el de ella, ¿no? En este caso, Hamnet y Judith, que creo que agrega un poco más de información a la novela, pero sigue sin ser el nombre de la que sería nuestra protagonista. Lo único en lo que puedo pensar ahora, tratando de hacer asociaciones con lo que leímos de la novela, siento que es por cómo este hijo, es que creo que más allá de la protagonista, de esta mujer, también el asunto aquí creo que es la pérdida. Y a mí me parece que darle otro nombre a este chico, Hamnet, porque eso también en algún punto se discute con Maggie O'Farrell, cómo todas estas figuras están en un plano inferior en comparación a la figura de el gran Shakespeare, ¿no? Pero ¿quiénes fueron estos personajes? Y sobre todo, ¿quién fue este niño que seguramente solo encontró en los historiadores un par de líneas para ser descrito? Creo que eso es lo que también moviliza a Maggie O'Farrell. Creo que resignificar o reivindicar de alguna forma el nombre de este chico o la historia de este chico, creo yo, y hablar de la pérdida. ¿Tú qué opinas? A ver, no digo que sea marketing, pero sí creo que hay un uso del nombre un poco para llevarnos a pensar en Hamlet, ¿no? En la obra de Shakespeare. ¿Verdad? Sí, Después vamos a comentar un poco sobre esto y sobre cómo O'Farrell nos lleva magistralmente en la estructura de su novela a la obra de Shakespeare, ¿no? sí. Pero a mí me parece que el libro efectivamente reivindica las figuras que por ahí fueron secundarias en la historia oficial de Shakespeare, como son Hamlet, como son Judith o como es Agnes. Y me encanta el personaje de Agnes, o sea, a Agnes o a Anne Hathaway, como se la conocen oficialmente, se la ha tratado de muchas cosas, de ignorante, de Sí, de tosca, incluso manipuladora. manipuladora, que Shakespeare no la quería, etcétera. Y lo que se sabe de ella es muy poco, eh, al menos en habla inglesa creo que hay más información, más trabajo de historia sobre la vida de Anne Hathaway. Pero a mí me gusta cómo ella la plantea y creo que por eso elegimos el fragmento que elegimos para leer, ¿no? Era una figura casi élfica, dice O'Farrell, de Agnes. Una mujer indomable, una mujer que se plantaba cuando las cosas no le gustaban, pero además muy sensible. Y me gusta eso. Y me gusta porque también sin un lenguaje, o sea, ella no, O'Farrell no escribe en un lenguaje isabelino, No, sí. escribe con un lenguaje contemporáneo. Toda la magia o lo extrasensorial que rodea a este personaje es fascinante realmente para mí, porque solo del poder que ella tiene o de esta, no sé cómo llamarlo, premonición, esta intuición que tiene al tocar las manos de las personas, como leímos en el fragmento, para mí fue genial leerlo, fue genial leerlo. Y me Y imaginaba a esta mujer, a una figura así, digo, una figura, ¿qué será? Fuerte, una mujer fuerte, decidida. En alguna parte creo que O'Farrell dice semi-salvaje, arisca, ¿no? Pero sí. con sus razones, creo yo, de serlo. Y eso que vos decís, recién estaba pensando en cómo Agnes se salvó, si es que ella efectivamente fue así, cómo Agnes se salvó de ser quemada por bruja, porque para la época en la que estamos Sí, y las prácticas que ella hacía, que en esa época eran consideradas de bruja, por sí, ejemplo, preparar medicinas naturales con hierbas que ella cultivaba, o tener sí, toda esta conexión con la naturaleza, o esta conexión
no sé si extrasensorial con las personas que ella quería, o percibir aromas o olores, por ejemplo, olores nauseabundos cuando había algo que estaba mal dentro de su Sí, casa, en relación, en sus vínculos. Em, también el ave que ella tenía, ¿no? ¿Cuál era? Es la un... cernícala. Sí, la cernícala, sí. Exacto, sí, sí, hay toda como una cuestión ahí, entre comillas, esotérica Ujú. o mágica, y que bueno, en el libro se da a entender que en el pueblo ella tenía fama de ser bruja, de no ser cristiana, como dice el fragmento que leíste, eh, pero es fascinante la imagen que construye O'Farrell de ella, ¿no? Hay algo más que creo que podemos comentar porque es muy, creo que a nosotros ahora, después de la pandemia, resuena mucho más con nosotros y es el hecho de, mm, de la muerte de Hamnet como una muerte por infección de una plaga, de una peste, como fue la peste bubónica en aquel entonces. Y creo que vale la pena o resuena con nosotros también porque inclusive en algún punto de una entrevista que revisamos de Maggie Farrell, ella habla sobre cómo hay una parte en la novela, ya no recuerdo qué tan avanzado es, pero en el que se describe todo un viaje de una pulga por el continente europeo y cómo esa pulga con esta, bueno, ese virus, supongo, llega hasta Hamnet, llega hasta la población de Stratford, etcétera. Y es, además de que es, no sé, magistral el viaje y el recorrido descrito, o sea, literariamente hablando, también pienso en que el año en el que se publica esta novela es 2020 Sí, y marzo también se 2020. escribe, sí, marzo 2020. Y no me imagino yo cómo debió haber sido, creo que ya tener más de cerca a una enfermedad mortal y también sabiendo que Mario Farrell tiene de hecho tres hijos, ¿no? Sí, eso que mencionás de los tres hijos, cuando uno la escucha a ella en las entrevistas hablar sobre, tenía como una especie, este es un tema que a ella le había llamado la atención desde que era adolescente, creo que dice como a los 16 años se Sí, enteró, pero al tener hijos pequeños, ella dijo, ella tenía como una especie de límite autoimpuesto que hasta que su hijo no cumpliera los 11 años, que fue la edad en la que murió Hamnet, ella no iba a escribir esta historia. sí, Como una especie de no sé, de superstición. amuleto o de superstición, sí, no sé. Ujú. Pero sí es fuerte porque es lo que muchas veces uno vive con miedo de pronunciar las cosas, porque al pronunciarlas es como que Sí, cobran realidad, ¿no? sí, 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 es Entonces, verdad. ella dice esto, ¿no? Tenía la superstición sobre escribir la novela hasta que su hijo cumpliera los 11 años o superara los 11 años. Bueno, ahí lo que decíamos, Shakespeare no aparece en el libro. O sea, Shakespeare está, está, Sí, ¿no? Porque está es todo el el tiempo. padre, pero es eso, es el padre de Hamlet, es el esposo de Agnes, es el hijo del guantero. En este caso, Maggie O'Farrell, me parece que es también un poco sentido del humor pensar en Shakespeare como el esposo de, el padre de, Sí, el hijo de, y no el gran William el Shakespeare. dramaturgo, sí, Exacto. sí, es verdad. Y hay otro tema que es fantástico en esta obra de O'Farrell, perdón, perdón el fanatismo con el que me refiero al libro, pero me produce eso, que es el tema de los intercambios. Creo que el que más disfruté eh, es el último de los intercambios, el que se encuentra en el desenlace, que como Vane ya dijo, tiene relación con la obra de Hamlet de Shakespeare. Creo que solo diré eso, hay que pensar en de qué se trata esta obra, cuáles son sus personajes, qué es lo que se está contando y creo que por ahí va el hilo de todo para reconocer este intercambio, ¿no? Pero es, no sé cómo describirlo, es muy bueno, realmente es muy bueno.
Rituales de creación. Cómo los artistas liberan de sus mentes las tareas cotidianas para pasar a campos de acción en verdad interesantes. Bueno, Fabi, como la semana pasada Eve Uhart nos retó por las preguntas que les hacemos a los autores y a los escritores y sus ritos de escritura, hoy no vamos a hablar de ritos de escritura. Sí, no tanto como quisiéramos. Está un poco más limitado en esta ocasión, pero tenemos solo un poquito que compartir sobre esta autora. Que obtuvimos también de escuchar, de ver entrevistas, leer artículos de entrevistas con ella. Y algo interesante que ella mencionó, que creo que también es un punto en común con muchos autores, es lo de la linealidad, la cronología, ¿verdad? Y ella menciona que la primera decisión que se debe tomar o que debe tomar un escritor cuando está empezando a escribir es en qué punto cronológico va a empezar. Pero que esto no sea algo limitante, es decir, no tiene que ser un inicio con un desarrollo, es decir, la tradicional estructura, ¿no? Claro, Puede lineal. ser, exactamente, no tiene que ser cronológico en sí o lineal, sino que puede ser anacrónico, puede realmente estar planteado como mejor nazca en ese momento la idea. Y algo que ella apunta sobre esto es, aquí en esta parte me gustaría leerlo tal y como ella lo contestó en la pregunta. Trato de no escribir cronológicamente. La cronología es un poco una tiranía en términos de narrativa. No pienso que como seres humanos, nuestros cerebros y nuestros recuerdos operen de una manera secuencial. Y bueno, realmente le doy toda la razón a ella. Es decir, creo que hay otros elementos del acto de la escritura que superan quizá escoger en qué punto empezar o si se empieza o no linealmente. Bueno, de hecho el libro empieza en el presente y después hace un viaje al pasado, cuando Sí, Agnes y William se conocen. En el presente, digamos, el inicio es Hamnet, recorriendo sí, la casa y buscando algún adulto que le ayude con su hermana que está enferma, que es también magistral. No sé, ya la debo haber usado varias sí. veces esta palabra en el episodio de hoy, No, pero pero es fantástica. Es sí. mantiene una tensión esa escena inicial. Y de hecho, me atrevo ahora a decir que hay un guiño en esa escena con la obra original de Shakespeare. Hay un guiño quizá bueno, mejor no voy a dar el spoiler, pero hay un guiño ahí a ese primer momento de Hamlet y este primer momento de Hamlet que está buscando y es la voz del niño que se escucha y la del abuelo que no sabe dónde está, que resuena mucho con la obra original. Entonces, no sé si fue consciente la decisión que ella tomó ahí, pero bueno, fue muy buena también. Sí, creería que sí, porque parece que O'Farrell es bastante, al margen de que esto sea una ficción, me parece que es bastante rigurosa en su trabajo, en la estructura de la novela. En esta y en otras también. Ahora nos estamos ocupando de esta, pero definitivamente no parece algo al azar. Sí, lo último que quisiera acotar es la descripción que ella da de haber elegido el punto de inicio con Hamnet. Lo voy a leer de nuevo porque creo que vale la pena escuchar sus palabras. Me di cuenta de que había empezado en el lugar equivocado, en un momento muy cercano al final, cuando realmente lo que debía hacer era regresar justamente al principio. Debía empezar con el chico y eso fue lo que hice. De alguna manera es como una llave dando vuelta dentro de una cerradura. De repente el libro se abrió y fui capaz de hacerlo, de encontrar una forma de entrar. Me gusta mucho esa analogía. Antídotos tribales. Recomendaciones que pueden neutralizar o contrarrestar los efectos de los venenos contemporáneos. Como
siempre nos gusta, para despedirnos, vamos a dejar algunas recomendaciones relacionadas con este tema. Bueno, decíamos al principio que hay muchos libros de Maggie O'Farrell. Creo que cualquier libro de ella que agarren para leer, sea Sí, autoficción, porque tiene, por ejemplo, Sigo aquí, es un libro de memorias, o ficción, van a disfrutar mucho de su escritura. Pero personalmente quiero recomendar La extraña desaparición de Esme Lennox, que fue el primer libro que leí de Maggie O'Farrell. Un libro que también trata sobre una mujer a la que la historia de su familia la desaparece, la borra, y en algún momento esa historia es recuperada por una descendiente de ella, y aborda un poco este papel que muchas veces tuvieron las mujeres consideradas a veces locas, inestables, incómodas para el buen nombre de una familia y lo que se hacía con ellas, y en cierta manera reivindica y les da un final distinto a esas mujeres, o al menos a Esme Lennox. Así que sumamente recomendada esta novela. También está Retrato de casada, que es otra ucronía, porque también aborda la imagen, o sea, el personaje histórico de Lucrecia de Borgia, eh, y también hace este juego, ¿no? La parte histórica y también la reivindicación y la posibilidad de que el personaje vaya para otro lado. sí, además de estos dos que Van ha recomendado, bueno, creo que Hamlet, la obra original de William Shakespeare, también es una recomendación tal vez básica, una base para tener una idea de la obra y también creo que para encontrar un doble sentido o un doble impacto entre leer el desenlace de la novela de Maggie Farrell y haber leído y poder comparar la obra original de Shakespeare. Además de eso, también hay recursos bibliográficos que Maggie O'Farrell consultó. Estos se mencionan en una entrevista. Yo rescato aquí uno que me llamó mucho la atención. Me parece que el texto solo está disponible en inglés, pero el título en español sería La esposa de Shakespeare y está escrito por Germaine Greer, perdón. Eh, Esta escritora de alguna forma también resalta la figura de Agnes o de Anne Hathaway, pero de una manera menos mm, no sé, quiero decir tal vez misógina, reduccionista, con la que la historia la ha recuperado, sino que le hace honor a la clase de mujer que fue y destaca un poco más sus roles. Sí, y hablando sobre la figura de Anne Hathaway, hay una película que se llama Todo es cierto. Es una película dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh, que además es uno de los grandes creadores de la obra de Shakespeare en el cine, ¿no? Porque él ha hecho, por ejemplo, dicen que la obra más fiel a la obra original, al texto de Shakespeare de perdón, de Hamlet, es la que hizo Kenneth Branagh, que además dura casi 4 horas, que es más o menos como leer en tiempo real la obra de teatro, ¿no? Sí, Pero bueno, Kenneth Branagh es como un gran investigador de la obra de Shakespeare y ha hecho muchas películas. Creo también, creo, no estoy segura, en el teatro. Y Todo es cierto, es una película dirigida y protagonizada por él, que gira alrededor de la vida de Shakespeare durante la etapa de su vida antes de su muerte, cuando él regresa a Stratford, después de que su teatro, el Globe, se incendiara, y allí él sería como una continuación del libro de Maggie sí, O'Farrell, ¿no? Porque sí. ahí es donde él tiene que enfrentarse con la muerte de su hijo y de alguna manera restablecer la relación con su esposa y con sus hijas, ¿no? Tiene que un poco hacerse cargo de lo que fue su ausencia durante ese periodo tan sensible. Y por último, también en materia de cine, una buenísima noticia, porque estas cosas nos encantan. Está anunciada la filmación de la película de Hamnet por la cineasta Chloe Zhao, que junto con Maggie O'Farrell, que va a ser parte del equipo de guión de la película,
van a realizar, bueno, la directora es, para que nos ubiquemos un poco, ella ganó 2 premios Oscars a la mejor película y a la mejor dirección por Nomadland, la película con Frances McDormand sobre estos grupos de personas que viven en caravanas en Estados Unidos, y ya están confirmados los papeles de los protagonistas: Paul Mescal, de After Sun, y Jessie Buckley, que yo a ella la ubico de Chernobyl, el personaje de Ludmila, la esposa del Sí. bombero, que es como uno de los personajes, pero ha participado en un montón de otras películas y series. Así que no sé si será en 2024 o en 2025, pero vamos a tener la película de Hamlet. Bueno, Vane, hemos llegado al final de este 10º episodio, con emoción, con fanatismo por esta novela de Maggie O'Farrell, que realmente recomendamos. Y de nuevo extendemos nuestra invitación de que puedan seguir escuchándonos en Spotify, o si quieren aún más, puedan ingresar directamente a nuestra cuenta de Instagram. Como dijo Vane al principio, tenemos el plan de empezar un ciclo de lecturas este año 2024, que también está es un proyecto que hemos estado armando y del que estamos bastante ansiosas, emocionadas por llevar a cabo, y los invitamos a formar parte de este. Pero hasta entonces, los esperamos en el siguiente episodio con más para leer, más para conversar y seguir leyendo. Hasta la próxima. Chao. Tribu Lectora.